noches amigos, bienvenidos al canal. Comenzamos. Hay casas que se sienten vacías y otras que simplemente tienen vida. La familia Ortega no lo sabía cuando compraron aquella casa antigua. El precio era demasiado bajo. Debieron sospecharlo, pero no lo hicieron. Cuando quisieron entender por qué, ya era demasiado tarde. El primer día fue normal. Muchas cajas, polvo, muebles viejos, el típico caos de una mudanza. Clara, la madre, intentaba mantener el ritmo. Su esposo Julián recorría la casa como si evaluara cada rincón. Y Mateo, su hijo de 10 años, se quedó mirando la puerta del sótano. ¿Podemos bajar?, preguntó. Clara negó de inmediato. Primero limpiemos la casa. Mateo no insistió, pero no dejó de mirar como si algo desde abajo lo estuviera llamando. Eran las 3 de la madrugada y el ruido comenzó. No fue un golpe, ni fue un grito, fue algo más, un susurro. Clara despertó sobresaltada. Miró a su lado. Julián dormía profundamente. El sonido venía del pasillo, algo arrastrándose, lento y pesado. Se levantó con cuidado, miró la puerta y lo vio. Era Mateo. Estaba de pie, en medio del pasillo, de espaldas. Clara le habló a su hijo, pero el niño no respondió. Entonces, el niño habló, pero no era su voz. Clara sintió como el frío le subió por la espalda. ¿Qué dijiste?, dijo Clara. Mateo giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no la miraban, y dijo: Todavía no sé. A la mañana siguiente, Mateo no recordaba nada. Clara intentó convencerse de que había sido un episodio de sonambulismo, pero algo no encajaba, algo no estaba bien. Esa tarde, mientras Julián trabajaba afuera, Clara escuchó un golpe, seco, hueco. Venía del sótano. La puerta estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado. En eso bajó. Cada escalón crujía bajo sus pies y el aire era denso, pesado, como si no hubiera sido respirado en años. Al llegar abajo, lo vio. Era un círculo, marcado en el suelo, con cenizas, y en el centro, una silla vieja, oxidada, y algo más. Había cadenas. Esa noche, Mateo no cenó. No hablaba, no respondía a las preguntas, solo miraba. Pero no a ellos. Miraba las paredes, las esquinas, cada rincón, donde la luz no alcanzaba a llegar. ¿Te sientes bien?, preguntó Julián. Mateo sonrió, pero no una sonrisa de niño. Era otra cosa, y contestó: ya casi. Pasaban las 3 de la madrugada y el ruido regresó, pero esta vez fue más fuerte, más cerca. Las puertas comenzaron a golpear, las ventanas vibraban, y entonces, un grito. Julián y Clara corrieron al cuarto de Mateo. La puerta estaba abierta, las luces parpadeaban, y el niño no estaba en la cama, estaba en el techo. De nuevo, como si su cuerpo no tuviera peso, como si algo lo sostuviera desde arriba. Su cabeza colgaba hacia abajo, su boca abierta, y de ella salía algo, pero no eran palabras, no eran gritos. Era un murmullo constante, en un idioma que no debía existir, que nadie conocía. Los padres llamaron a un sacerdote. Al llegar y ver a Mateo, se dio cuenta de que ya no era el niño y le dijo a Clara: no es su hijo. Clara preguntó: ¿entonces qué es? El hombre dudó, pero respondió: ahora es un huésped. El silencio se volvió insoportable. Algo llegó antes que ustedes, comentó el sacerdote. Ya vivía aquí, ya dormía y estaba esperando. Y ahora ya no está solo. Prepararon todo esa misma noche. Tenían que hacer lo posible para salvar a ese niño. Velas, símbolos, oraciones, todo. El sacerdote comenzó su ritual. Su voz era firme, pero tensa. Mateo estaba atado, o al menos eso intentaban hacer sus padres, porque cada vez que lo sujetaban, algo parecía moverse con él, como si hubiera más de un cuerpo dentro del mismo espacio. «Sal de este niño», ordenó el sacerdote. Hubo un silencio tétrico. Luego, risas, pero no una, muchas, superpuestas y distorsionadas. Este cuerpo es débil, pero sí. La voz salió de Mateo, pero no era suya. Las velas se apagaron, una por una. La temperatura cayó en picada, y entonces algo apareció. Era una sombra. No tenía forma, no tenía rostro. Era simplemente oscuridad condensada, moviéndose, respirando y observándolos. El sacerdote cayó de rodillas y dijo: no debieron abrir la puerta. Clara sintió que el aire desaparecía y preguntó: ¿qué puerta? La sombra se acercó lentamente, y entonces se detuvo frente a Mateo. El niño sonrió, y él contestó: la que estaba cerrada. El sótano no era un sótano,
Era un sello, una jaula, un lugar donde algo había sido contenido, donde alguien lo había mantenido encerrado, pero la familia Ortega lo abrió y ahora ya no había forma de cerrarlo. La mañana siguiente, la casa estaba vacía, sin señales de lucha, sin rastros, nada, solo polvo y muebles viejos. Hubo un silencio. La policía estuvo investigando y los vecinos comentaron lo que sabían, pero nadie encontró una respuesta. Semanas después, un técnico revisó las cámaras de seguridad que Julián había instalado. Había una grabación a las 3 de la madrugada. Se veía el pasillo oscuro, silencioso, y entonces apareció Mateo, caminando, pero no estaba solo. Detrás de él había algo más, algo que no cabía en la cámara, algo que se arrastraba, se doblaba, que no debía existir. El niño se detuvo frente a la cámara y sonrió, y dijo algo. 3 palabras, muy claras. Ahora somos más. Y la cámara se apagó. La policía siguió investigando durante algunas semanas, pero ya no encontró a la familia. Todo comenzó con algo muy pequeño. Siempre empieza así. Isabel era una joven tranquila. Vivía con su madre en una casa antigua, de esas donde los muros parecen guardar secretos y las noches se sienten más largas. No tenía problemas ni enemigos, pero una noche algo cambió. Su madre fue la primera en notarlo. Le preguntó que si estaba cansada. Isabel no respondió. Se sentó en la mesa con una mirada perdida. Le preguntó que si había dormido bien, y entonces, sin levantar la vista, Isabel habló y dijo: no me dejaron. Su voz sonó extraña. No era su tono habitual, era más grave, más profundo, como si no viniera de ella. A partir de ese día, las cosas empeoraron. Isabel ya no dormía, o al menos no como antes. Se encerraba en su cuarto y pasaba horas en completo silencio. Pero en la madrugada comenzaban los ruidos, golpes en las paredes, susurros y algo más, risas bajas, distorsionadas, que parecían salir de más de una garganta al mismo tiempo. Su madre intentó entrar varias veces, pero la puerta siempre estaba cerrada, y cuando logró abrirla, Isabel estaba sentada, en la cama, inmóvil, mirando hacia la pared, como si alguien estuviera allí. Una noche, su madre decidió quedarse despierta. Quería saber qué pasaba. Se sentó en la sala, quedó en silencio, esperando, y a las 3 de la madrugada lo escuchó. Un golpe seco, luego otro y otro más. Venían del cuarto de Isabel. Subió las escaleras lentamente. Cada paso se sentía pesado, como si el aire mismo intentara detenerla. Llegó a la puerta y escuchó la voz, pero no era una sola, eran varias, hablando al mismo tiempo, susurrando, discutiendo, como si hubiera una multitud dentro del cuarto. Estaba temblando. Giró la perilla y la puerta estaba abierta. Isabel estaba en el techo, no estaba colgada, no estaba sostenida con algo, estaba pegada, como si la gravedad no existiera para ella. Su cuerpo estaba arqueado en una posición imposible. Su cabeza giró lentamente hasta quedar completamente al revés, sus ojos completamente negros y su boca sonriendo. Era una sonrisa tétrica y dijo: ¿mamá? Pero no era su voz, era una mezcla, un coro de voces superpuestas, graves, agudas, humanas y otras que no lo eran. En eso llegó el padre Tomás. Antes ya había visto cosas, había escuchado historias, pero nunca algo así. Cuando entró a la casa, sintió inmediatamente un peso, una presencia, como si algo lo estuviera observando desde todos lados. Subió al cuarto de Isabel y estaba ahí, atada a la cama, pero no dejaba de moverse, de retorcerse, de reír. El padre le dijo a la madre de Isabel: no es ella, nunca estuvo sola, y comenzó un ritual. Las oraciones llenaron el cuarto, pero algo respondió, algo que no debería responder. Isabel abrió los ojos y habló: llegaste tarde. Las velas se apagaron, la puerta se cerró de golpe, y entonces la cama comenzó a sacudirse violentamente. El padre continuó, su voz era firme, aunque sus manos temblaban. Hubo un silencio. Isabel gritó, un grito que no parecía humano. Las cuerdas se rompieron, su cuerpo se levantó, y entonces habló de nuevo. Este cuerpo ya no es suyo. El aire se volvió helado, las paredes crujieron, y algo invisible comenzó a moverse por el cuarto. Eran sombras, formas, presencias. El padre cayó de rodillas, pero no dejó de rezar. Nadie supo exactamente qué pasó después. Solo se sabe que horas más tarde todo quedó en silencio. Cuando la puerta fue abierta, Isabel estaba en el suelo,
inconsciente, inmóvil. El padre Thomas no estaba, nunca lo encontraron. Isabel sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Nunca volvió a hablar, nunca volvió a sonreír. Solo se sentaba, mirando al vacío, como si algo estuviera con ella aún. Semanas después, su madre decidió limpiar el cuarto. Quería olvidar, seguir adelante, pero al mover la cama encontró algo. Estaba grabado en la madera, no con herramientas, como si hubiera sido quemado desde dentro. Era un símbolo antiguo, desconocido, y debajo del símbolo una frase escrita en letras torcidas. Aún estamos aquí. Dicen que hay posesiones que terminan, que los espíritus se van, que todo vuelve a la normalidad, pero hay otras que no, que solo aprenden a esconderse mejor, a esperar, a observar, a hablar, cuando nadie más escucha. Por este video es todo. Si te gustaron las historias, comparte el video, dale like y por favor suscríbete, eso nos ayudará mucho para crecer. Esto es Ecos, expedientes de casos oscuros y sobrenaturales.